millonario árabe, embarazó a 2 gemelas mendigos. Todos quedaron conmocionados, pero 6 años después, nadie creyó lo que acabaron haciendo. En la majestuosa Ciudad de México, donde los rascacielos modernos se entrelazan con la arquitectura colonial, vivía Santiago Montero Garza, heredero del imperio empresarial más influyente del país. Desde su ático en Polanco, contemplaba las luces de la ciudad que algún día serían suyas, pero una inquietud profunda carcomía su alma. A sus 35 años, era la imagen perfecta del éxito, elegante, educado en las mejores universidades del mundo y destinado a liderar el conglomerado familiar valorado en miles de millones de pesos. Sin embargo, mientras observaba el horizonte urbano desde su ventanal, Santiago sentía un vacío inexplicable. Las reuniones de la junta directiva, las galas benéficas y los eventos sociales se habían convertido en una rutina sofocante. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada conversación parecía una actuación perfectamente ensayada. Pero ¿quién era él realmente detrás de esa fachada? La mansión Montero Garza, ubicada en las lomas de Chapultepec, era un testimonio del poder y la influencia de su familia. Los jardines impecables, los salones decorados con obras de arte invaluables y el personal de servicio siempre atento creaban una burbuja de perfección que lo aislaba del mundo real. Su madre, doña Isabella Garza de Montero, era conocida por su rigidez en mantener las apariencias y las tradiciones familiares. Su padre, don Alfonso Montero, era una figura ausente, más preocupado por expandir el imperio empresarial que por nutrir relaciones familiares. Aquella noche de octubre, mientras la ciudad se preparaba para las celebraciones del Día de Muertos, Santiago tomó una decisión impulsiva. Cansado de la artificialidad de su mundo, decidió hacer algo que nunca antes había intentado: salir solo, sin chofer, sin guardaespaldas, sin el peso de su apellido. Se vistió con ropa simple, dejó su reloj de diseñador y tomó las llaves de un auto modesto que utilizaba el personal de servicio. Las calles del centro histórico lo recibieron con su bullicio característico. El aroma a pan dulce y café se mezclaba con el incienso de los puestos que vendían artesanías para las ofrendas. Por primera vez en años, Santiago se sentía invisible, un ciudadano más entre la multitud. Caminó sin rumbo, absorbiendo la autenticidad de una ciudad que, a pesar de conocerla toda su vida, le parecía completamente nueva. Fue entonces cuando, al doblar por una calle menos transitada cerca de la Merced, vio algo que cambiaría su vida para siempre. En el umbral de una vecindad antigua, 2 mujeres jóvenes compartían un café en vasos de unicel, tratando de calentarse en la fresca noche otoñal. Una de ellas, de cabello negro y ojos profundos, sostenía protectoramente su vientre apenas visible. La otra, rubia y con rasgos que delataban su origen extranjero, temblaba ligeramente mientras envolvía sus manos alrededor del vaso. Algo en esa imagen lo golpeó con una fuerza inexplicable. No era lástima lo que sentía, era una conexión más profunda, como si un recuerdo enterrado en lo más profundo de su ser luchara por salir a la superficie. Sin pensarlo 2 veces, entró en la primera tienda que encontró y compró pan dulce, café caliente y algunos víveres básicos. Al acercarse a ellas, notó su desconfianza inicial. La mujer de cabello negro, que se presentó como Carmen, lo miró con recelo. Su compañera Elena, originaria de Argentina, mantuvo una distancia prudente. Santiago les ofreció la comida sin pretensiones, asegurándoles que no esperaba nada a cambio. «A veces», dijo suavemente, «todos necesitamos un poco de amabilidad desinteresada». Esa noche, mientras regresaba a su mundo de lujos y privilegios, Santiago supo que algo fundamental había cambiado en su interior. La imagen de aquellas 2 mujeres, valientes en su vulnerabilidad, se había grabado en su mente. Lo que no sabía era que ese encuentro casual desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos de su existencia y lo llevarían a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo y su lugar en el mundo. En la soledad de su habitación, mientras escuchaba el murmullo lejano de la ciudad, Santiago tomó una decisión:
volvería a buscarlas, no por obligación o caridad, sino porque por primera vez en su vida había encontrado algo que se sentía auténtico. Lo que no podía imaginar era que este simple acto de bondad abriría una puerta hacia un pasado oculto, un pasado que la familia Montero Garza había mantenido enterrado durante décadas. Durante las siguientes semanas, Santiago estableció una rutina secreta. Cada noche, después de las interminables reuniones corporativas, se escabullía hacia el viejo barrio donde había encontrado a Carmen y Elena. Al principio, sus visitas eran breves y cautelosas, pero gradualmente, las barreras comenzaron a derribarse. Carmen, originaria de Oaxaca, había llegado a la capital persiguiendo el sueño de convertirse en chef. Elena, por su parte, había huido de una situación complicada en Buenos Aires, buscando un nuevo comienzo en México. Las historias de las dos mujeres resonaban en Santiago de una manera que no podía explicar. Cada vez que las escuchaba hablar de sus luchas y esperanzas, sentía una familiar punzada en el pecho, como si sus palabras despertaran memorias dormidas en su interior. Una noche, mientras compartían tamales en la pequeña habitación que las mujeres rentaban, Carmen reveló que ambas estaban embarazadas. No fue planeado, explicó Carmen con voz temblorosa, pero estos bebés son nuestra esperanza ahora. Elena asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. En Argentina dejé todo atrás, pero este bebé me da una razón para seguir adelante. Santiago las escuchaba en silencio, su mente trabajando frenéticamente. Sin revelar su verdadera identidad, comenzó a mover hilos discretamente para mejorar la situación de las mujeres. Consiguió que un médico de confianza las atendiera. Aseguró que tuvieran acceso a vitaminas y atención prenatal adecuada, todo mientras mantenía su anonimato. Sin embargo, sus acciones no pasaron desapercibidas en el mundo privilegiado que habitaba. Su madre, doña Isabella, comenzó a notar sus ausencias frecuentes. Durante una cena familiar, lo confrontó con la elegante frialdad que la caracterizaba. Santiago, querido, últimamente pareces distraído. La junta directiva ha expresado preocupación por tu compromiso con la empresa. Las palabras de su madre despertaron una inquietud diferente en Santiago. Siempre había sentido que no encajaba completamente en la familia Montero Garza, pero últimamente esa sensación se había intensificado. Esa noche, después de la cena, se encontró revisando viejos álbumes familiares en la biblioteca de la mansión. Fue entonces cuando encontró algo perturbador. En las fotos de su infancia temprana había inconsistencias que nunca había notado antes. Un espacio de varios meses sin fotografías, documentos médicos con fechas que no coincidían, y lo más inquietante, una vieja nota de periódico cuidadosamente recortada y escondida entre las páginas de un álbum. La nota, amarillenta por El Tiempo, hablaba de un bebé abandonado en las puertas de la mansión Montero Garza hace exactamente 35 años. El artículo había sido breve, casi insignificante, pero para Santiago fue como un rayo que iluminó la oscuridad. Las fechas coincidían perfectamente con su supuesto nacimiento. Con manos temblorosas, continuó su investigación. En una caja fuerte oculta tras un cuadro, encontró más documentos. Papeles de adopción nunca formalizados, cartas sin firmar y una fotografía de una mujer joven sosteniendo un bebé. Al reverso, solo había una fecha y las iniciales MR. El mundo de Santiago comenzó a tambalearse. ¿Era posible que toda su vida hubiera sido construida sobre una elaborada mentira? Las piezas comenzaban a encajar. Su inexplicable conexión con Carmen y Elena, el constante sentimiento de no pertenecer, las miradas extrañas que algunos miembros antiguos del personal intercambiaban cuando él pasaba. Mientras la realidad de su situación comenzaba a hundirse, escuchó pasos acercándose a la biblioteca. Rápidamente guardó los documentos en su lugar y pretendió estar revisando informes empresariales. Era Vicente, su primo y eterno rival dentro de la empresa familiar, quien entró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Trabajando hasta tarde, primo. La palabra primo sonó como una burla velada. Deberías descansar.
Mañana tenemos la reunión con los inversionistas de Monterrey. Santiago asintió mecánicamente, pero su mente estaba en otro lugar. Necesitaba respuestas, y sabía que encontrarlas podría costarle todo lo que alguna vez había conocido. Mientras tanto, en la pequeña habitación cerca de la Merced, Carmen y Elena enfrentaban sus propios desafíos, sin imaginar que sus destinos estaban entrelazados con uno de los secretos más grandes de la alta sociedad mexicana. La mañana, después de su descubrimiento en la biblioteca, Santiago llegó a las oficinas corporativas de Grupo Montero, con la mente nublada por las preguntas sin responder. El edificio de cristal y acero se alzaba como un monumento al poder de su familia, o de la que creía que era su familia. En el vestíbulo, los empleados lo saludaban con la usual reverencia, sin imaginar la tormenta que se desataba en su interior. La reunión con los inversionistas de Monterrey transcurría como cualquier otra, hasta que uno de los socios más antiguos, don Rodrigo Elizondo, un hombre de 70 años que había conocido a su supuesto abuelo, se quedó mirándolo fijamente. Durante su presentación, «Es increíble», murmuró el anciano, «cada día te pareces más a María». El comentario, aparentemente inocente, cayó como una bomba en la sala de juntas. Vicente, que estaba sentado al otro extremo de la mesa, se tensó visiblemente. Don Alfonso, el padre de Santiago, tosió incómodo y rápidamente cambió de tema. Pero Santiago había escuchado claramente. María, M.R., las iniciales en la fotografía. Después de la reunión, intentó abordar a don Rodrigo, pero Vicente se interpuso hábilmente, alejando al anciano con la excusa de discutir otros negocios. La frustración de Santiago crecía, pero sabía que debía ser cauteloso. Sus recientes descubrimientos lo habían vuelto más consciente de las miradas furtivas y los susurros a su alrededor. Esa tarde, mientras conducía hacia la Merced, notó un auto negro siguiéndolo. Con una serie de maniobras aprendidas en sus clases de manejo defensivo, logró perderlo en el laberinto de calles del centro histórico. Al llegar con Carmen y Elena, las encontró en medio de una discusión acalorada, con una mujer elegante que se presentó como Beatriz Andrade, directora de una fundación de ayuda a madres solteras. «Solo queremos ayudar», insistía Beatriz, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nuestra fundación puede garantizar que sus bebés tengan un futuro brillante con familias capaces de darles todo lo que necesitan». Santiago, aún vestido con su ropa simple, permaneció en las sombras escuchando. El discurso de Beatriz era más convincente, pero había algo en su tono que le resultaba familiar, la misma condescendencia que había escuchado toda su vida en los salones de la alta sociedad. «Agradecemos su oferta», respondió Carmen con dignidad, «pero nuestros hijos no están en adopción». Elena, más callada que de costumbre, observaba a Beatriz con una mezcla de temor y reconocimiento, como si la mujer le recordara a alguien de su pasado. Cuando finalmente la visitante se marchó, dejando tras de sí tarjetas de presentación y promesas veladas, Elena rompió en llanto. «La conozco», susurró entre sollozos. «En Argentina, ella trabaja para una red internacional. No buscan ayudar, buscan controlar». Santiago sintió que su sangre se helaba. Era posible que su propia historia estuviera conectada con esta organización. Los documentos que había encontrado, las fechas, las coincidencias, todo comenzaba a formar un patrón inquietante. Esa noche, mientras compartían una cena modesta, Carmen reveló algo que cambiaría todo. «Mi madre trabajaba como empleada doméstica en una casa rica hace muchos años. Siempre hablaba de una joven señora que desapareció misteriosamente, después de tener a su bebé. La familia dijo que se había ido al extranjero, pero los empleados murmuraban otras historias». Santiago escuchaba atentamente, su corazón latiendo con fuerza. Carmen continuó. «El apellido de esa familia era Montero Garza». El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago luchaba por mantener la compostura mientras las implicaciones de esta revelación se asentaban en su mente. Elena, percibiendo su agitación, colocó suavemente su mano sobre la de él. «Todos tenemos secretos», dijo suavemente, «pero algunos son demasiado pesados para cargarlos solos». En ese momento,
El teléfono de Santiago vibró con un mensaje de Vicente. La tía Isabela quiere verte urgentemente. Dice que es sobre tu madre, tu verdadera madre. Las palabras en la pantalla brillaban como brasas ardientes. Santiago miró a Carmen y Elena, que ahora representaban mucho más que dos mujeres necesitadas de ayuda. Eran un espejo de su propio pasado, un recordatorio de que las decisiones tomadas en los salones lujosos de las mansiones podían alterar vidas para siempre. La mansión Montero Garza nunca había parecido tan intimidante como aquella noche. Santiago atravesó los jardines iluminados, sintiendo el peso de cada paso. En el gran salón, doña Isabela lo esperaba junto a la chimenea, su figura elegante recortada contra las llamas danzantes. «Siéntate, Santiago», ordenó con voz controlada. «Es hora de que hablemos de María Rodríguez». El nombre resonó en la habitación como un trueno lejano. Santiago permaneció de pie, estudiando el rostro de la mujer que lo había criado como su hijo. ¿Quién era ella realmente? «Una muchacha brillante», respondió Isabela, sirviéndose una copa de jerez. «Trabajaba en nuestra empresa en el departamento de finanzas. Tenía un futuro prometedor, hasta que cometió el error de enamorarse de la persona equivocada. Mi padre biológico». Isabela rió sin humor. «¿Tu padre?» Un hombre poderoso, casado, con conexiones en todos los niveles de la sociedad mexicana. Cuando María quedó embarazada, se convirtió en una amenaza para muchas personas importantes. Santiago sentía que cada palabra era como un puñal. ¿Qué le sucedió? Le ofrecimos una salida digna, dinero, una nueva vida en el extranjero, pero ella se negó. Quería quedarse contigo, criar a su hijo en México, incluso si eso significaba enfrentarse a todos. Era valiente o tonta, dependiendo de cómo lo mires. Mientras Isabela hablaba, Santiago notó movimiento en el jardín. A través de los pinchos y ventanales, vio a Vicente hablando con Beatriz Andrade. Las piezas comenzaban a encajar. ¿La fundación de Beatriz también existía entonces? Siempre han existido organizaciones que ayudan a mantener el orden social, respondió Isabela con frialdad. Tu madre finalmente entendió que lo mejor para todos era desaparecer. Tú te convertiste en nuestro hijo, heredero de todo lo que... ¿Ves? ¿No fue mejor así? Santiago pensó en Carmen y Elena, en sus bebés no nacidos, en las presiones que enfrentaban. ¿Y si ella no desapareció voluntariamente? El rostro de Isabela se endureció. Cuidado, Santiago. Hay preguntas que es mejor no hacer. En ese momento, el mayordomo anunció la llegada de don Alfonso. El patriarca de los Montero Garza entró con su habitual aire de autoridad, pero Santiago notó algo diferente en su mirada. ¿Era culpa? Santiago, comenzó don Alfonso, tu madre, Isabela y yo solo queríamos protegerte. Las circunstancias de tu llegada a esta familia fueron complejas, pero cada decisión se tomó pensando en tu bienestar. ¿Mi bienestar? La voz de Santiago temblaba de rabia contenida. ¿O el de la familia? ¿El de la empresa? ¿El de todas esas personas importantes que mencionó Isabela? Un silencio tenso llenó la habitación. Afuera, Vicente y Beatriz seguían conversando, sus siluetas oscuras contra la luz de los jardines. Santiago recordó las palabras de Elena sobre la fundación, las conexiones internacionales, el control. Carmen y Elena, dijo de repente comprendiendo. No es coincidencia que Beatriz las encontrara, ¿verdad? Me han estado siguiendo. Isabela se levantó, su compostura comenzando a resquebrajarse. Son casos similares, Santiago. Mujeres solas, vulnerables, esperando bebés que podrían complicar ciertas situaciones. La fundación existe para ofrecer soluciones discretas. ¿Soluciones? Santiago sentía náuseas, como las que le ofrecieron a mi madre. Don Alfonso intervino. Hijo, hay cosas más grandes en juego aquí. La reputación de la familia, el futuro de la empresa, las alianzas que hemos construido. Durante generaciones... No soy tu hijo, interrumpió Santiago su voz firme, y no permitiré que la historia se repita. Mientras se dirigía hacia la puerta, Isabela lanzó su última carta. Si te vas ahora, lo perderás todo.
El apellido, la fortuna, tu posición en la empresa, ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo por dos mujeres que apenas conoces? Santiago se detuvo en el umbral, pensando en Carmen y Elena, en sus bebés no nacidos, en su propia madre que se había atrevido a desafiar a este mismo sistema. No estoy sacrificando nada, respondió sin volverse. Por primera vez en mi vida estoy eligiendo ser quien realmente soy. Al salir de la mansión, vio que el auto de Vicente ya no estaba. Sabía que tenía poco tiempo. Carmen y Elena estaban en peligro, y él era la única persona que podía protegerlas de un sistema que él mismo había ayudado a mantener durante años sin saberlo. La noche se cernía sobre la Ciudad de México cuando Santiago llegó al pequeño apartamento cerca de la Merced. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras de dos en dos. Al llegar encontró la puerta entreabierta y el interior revuelto. Carmen y Elena habían desaparecido. Sobre la mesa de la cocina, una tarjeta de presentación de la Fundación Andrade brillaba bajo la luz mortecina. Santiago la tomó con manos temblorosas, notando una dirección escrita a mano en el reverso: Coyoacán, Villa Esperanza. Sin perder tiempo, Santiago condujo hacia el sur de la ciudad. Villa Esperanza resultó ser una elegante casa colonial, convertida en centro de acogida para mujeres embarazadas. Al estacionar frente al lugar, notó las cámaras de seguridad y los guardias discretamente apostados en las esquinas. Esto no era un refugio, era una prisión disfrazada. Mientras consideraba sus opciones, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. La historia se repite, ¿verdad? Ven al Café Rosario en la plaza. Tengo información sobre tu madre y sobre ellas. El Café Rosario era un establecimiento antiguo, con molduras art deco y espejos envejecidos. En una mesa del rincón, una mujer mayor con pelo plateado lo esperaba. Se presentó como Guadalupe, una ex empleada de los Montero Garza. Yo estaba allí la noche que te dejaron en la puerta de la mansión, comenzó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Pero no fue como te han hecho creer. Tu madre no te abandonó. Ella planeaba huir contigo esa noche. Santiago escuchaba, cada palabra revelando una nueva capa de la verdad que había estado buscando. María había descubierto documentos comprometedores en la empresa, continuó Guadalupe. Transacciones sospechosas, conexiones con organizaciones que se dedicaban a resolver problemas familiares discretamente. La Fundación Andrade es solo la versión moderna de algo que ha existido durante décadas. ¿Qué sucedió esa noche? Tu madre tenía pruebas, documentos que podrían haber expuesto todo. Planeaba usar esa información como protección para ustedes dos, pero alguien la traicionó. La última vez que la vi, estaba en el jardín de la mansión, discutiendo con Vicente. Santiago sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Vicente? Pero él era apenas un adolescente, entonces, un adolescente ambicioso, que ya entendía cómo funcionaba el sistema. Él alertó a don Alfonso sobre los planes de María. Esa noche, mientras el caos se desataba, yo te tomé en mis brazos. María me hizo prometerle que te mantendría a salvo hasta que ella regresara. Pero nunca regresó. Mientras Guadalupe hablaba, Santiago notó movimiento en las calles circundantes. Hombres de traje que pretendían ser transeúntes comenzaban a rodear el café. La Fundación Andrade no es solo una organización, continuó Guadalupe, bajando la voz. Es una red que conecta a las familias más poderosas de México. Controlan narrativas, manejan escándalos, preservan reputaciones y se aseguran de que ciertos bebés lleguen a las familias correctas. Carmen y Elena están en peligro como lo estuvo tu madre. Pero hay algo que no saben. Guadalupe sacó un sobre amarillento de su bolso. Tu madre dejó esto para ti. Lo he guardado todos estos años esperando el momento adecuado. Antes de que Santiago pudiera tomar el sobre, las puertas del café se abrieron de golpe. Vicente entró, flanqueado por guardias de seguridad. ¡Qué conmovedor!, dijo con una sonrisa fría. Una reunión familiar tardía, pero me temo que tendrá que esperar. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia. Tu presencia es requerida.
Santiago miró a Guadalupe, quien discretamente deslizó el sobre en su bolso. Sus ojos transmitían un mensaje claro. Había más en juego que su propia historia. ¿Y si me niego? Entonces, respondió Vicente, su voz goteando veneno, no puedo garantizar la seguridad de tus nuevas amigas en Villa Esperanza. Es sorprendente lo frágil que puede ser la salud de una mujer embarazada, ¿no crees? Santiago se levantó lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. Había aprendido el juego de los poderosos durante años. Ahora tendría que usarlo contra ellos. Mientras seguía a Vicente hacia la salida, un plan comenzaba a formarse en su mente. La red que había mantenido estos secretos durante décadas era fuerte, pero como toda red, tendría puntos débiles, y él estaba decidido a encontrarlos. La sala de juntas del Grupo Montero vibraba con una tensión apenas contenida. Los miembros del consejo directivo, todos vestidos impecablemente, observaban a Santiago con una mezcla de lástima y desdén. Don Alfonso ocupaba la cabecera de la mesa, mientras doña Isabella permanecía de pie junto a los ventanales, su silueta recortada contra el atardecer capitalino. «El consejo ha estado revisando tu desempeño reciente», comenzó don Alfonso, su voz estudiadamente neutral. «Tus ausencias frecuentes, decisiones cuestionables, asociaciones inapropiadas. Existe preocupación sobre tu capacidad para liderar esta empresa». Santiago escuchaba en silencio, su mente dividida entre la farsa que se desarrollaba frente a él y la situación de Carmen y Elena en Villa Esperanza. Vicente, sentado a la derecha de don Alfonso, sonreía como un gato que acababa de atrapar a su presa. Además, continuó uno de los consejeros más antiguos, han surgido ciertas irregularidades en tu documentación personal. Se refiere a mi verdadero origen. Santiago interrumpió causando jadeos ahogados alrededor de la mesa. O a los documentos que mi madre biológica descubrió antes de su misteriosa desaparición. El rostro de don Alfonso palideció visiblemente. Isabella se giró bruscamente, sus ojos brillando con alarma. «Cuidado, Santiago», advirtió Vicente, «estás caminando sobre hielo muy delgado». Pero Santiago había terminado de jugar según las reglas de otros. Se levantó, apoyando las manos sobre la mesa de caoba pulida. Durante años, esta empresa ha operado bajo una fachada de respetabilidad, mientras en las sombras maneja una red de manipulación y control. La Fundación Andrade no es más que la punta del iceberg, ¿no es así, Vicente? Su primo se tensó, pero mantuvo la compostura. «No sé de qué estás hablando». «¿No? ¿Qué hay de la noche que María Rodríguez desapareció? Guadalupe me contó todo». El nombre de Guadalupe causó el efecto deseado. Varios miembros del consejo intercambiaron miradas nerviosas. Don Alfonso se aflojó el nudo de la corbata, visiblemente incómodo. «Suficiente», declaró Isabella, su voz cortante como el acero. «Santiago, estás obviamente alterado. Quizás deberías tomarte un tiempo para desaparecer», completó Santiago. «Como mi madre. ¿Cómo planean hacer con Carmen y Elena?» En ese momento las puertas de la sala se abrieron. Beatriz Andrade entró con su elegancia característica, seguida por dos hombres de aspecto serio. «Me temo que Santiago no está en condiciones de continuar en su posición», anunció Beatriz con falsa preocupación. «Los médicos de la Fundación han preparado un informe detallando su inestabilidad emocional reciente». Santiago casi rió ante lo predecible del movimiento. «¿Van a internarme? ¿Ese es el plan?» «Es por tu propio bien», intervino don Alfonso, aunque sus ojos evitaban los de Santiago. «Necesitas ayuda, hijo». «No soy tu hijo», respondió Santiago con calma. «Y cometes un error si crees que no me preparé para esto». Sacó su teléfono y presionó un botón. Inmediatamente, las pantallas de la sala de juntas cobraron vida, mostrando documentos, fotografías y correos electrónicos. Años de operaciones, encubiertas de la Fundación, transacciones sospechosas, historias de mujeres desaparecidas como su madre. Copias de todo esto han sido enviadas a varios periodistas y abogados, anunció Santiago. «Si algo me sucede,
Si algo les sucede a Carmen o Elena, todo saldrá a la luz. El caos se desató en la sala. Consejeros gritaban, acusaban, amenazaban. Vicente se lanzó hacia Santiago, pero fue detenido por otros miembros del consejo. «No puedes hacer esto», rugió Isabela. «Destruirás todo lo que hemos construido». «No», respondió Santiago con firmeza. «Ustedes lo destruyeron hace años, cuando decidieron que el poder era más importante que la verdad, que el control era más importante que la vida». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo un momento. «Tienen 1 hora para liberar a Carmen y Elena. Después de eso comenzaré a enviar la información, y créanme, hay mucho más de lo que están viendo aquí». Mientras abandonaba la sala, escuchó a don Alfonso ordenando frenéticamente que contactaran a Villa Esperanza. El imperio. Montero Garza comenzaba a mostrar sus primeras grietas, y Santiago sabía que era solo el comienzo. Lo que nadie en esa sala sospechaba era que tenía un as bajo la manga, una última revelación que cambiaría todo: el contenido del sobre que Guadalupe le había entregado. En un pequeño café de la Condesa, Santiago finalmente abrió el sobre que Guadalupe le había entregado. Sus manos temblaban mientras extraía los documentos amarillentos por el tiempo. La primera página era una carta escrita a mano, la letra elegante y decidida de su madre biológica. «Mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que mis temores se hicieron realidad. La red de mentiras que he descubierto es más profunda y peligrosa de lo que imaginé, pero necesito que sepas la verdad completa sobre tu origen y sobre el imperio que los Montero Garza han construido. Tu padre biológico no es quien ellos creen. La verdad es más compleja y poderosa. Eres hijo de Emilio Valenzuela, el antiguo socio de don Alfonso, quien desapareció misteriosamente después de amenazar con exponer las actividades ilegales de la empresa. Él y yo nos amábamos y planeábamos escapar juntos cuando descubrimos la verdadera naturaleza de los negocios de los Montero Garza. La Fundación Andrade es solo una pieza de un rompecabezas mayor. Existe una red internacional que se dedica a resolver problemas familiares de la élite. No solo manejan adopciones dudosas, también controlan información, manipulan destinos y silencian a quienes amenazan con exponer la verdad. Pero cometieron un error. Emilio dejó pruebas, documentos que podrían desmantelar toda la operación. Los escondió en un lugar que solo yo conocía, esperando el momento adecuado para usarlos. Ese momento ha llegado. La carta continuaba con una serie de instrucciones detalladas y una revelación final que hizo que Santiago contuviera la respiración. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Carmen y Elena están a salvo. Las llevamos a un lugar seguro». Santiago respiró aliviado, pero sabía que esto era solo el comienzo. Los documentos que su madre había dejado revelaban una red de corrupción que se extendía más allá de las fronteras de México, involucrando a familias poderosas de varios países. Mientras estudiaba los papeles, la puerta del café se abrió. Una mujer elegante de mediana edad entró, su presencia causando un silencio inmediato en el local. Santiago la reconoció al instante por las fotografías que acababa de ver. Era Elena Valenzuela, la hermana de su verdadero padre. «Has crecido tanto», dijo suavemente sentándose frente a él. «María me contactó antes de desaparecer. Me hizo prometerle que te protegería cuando llegara el momento». «¿Por qué ahora?», preguntó Santiago, guardando cuidadosamente los documentos. «Porque la historia está a punto de repetirse con esas dos mujeres», respondió Elena. «La Fundación Andrade no es lo que parece. Beatriz no solo maneja adopciones. Ella es el enlace entre las familias más poderosas de Latinoamérica y una organización internacional que se dedica a preservar el orden social». Santiago pensó en Carmen y Elena, en los bebés que esperaban, en cómo sus vidas se habían entrelazado con una conspiración que había comenzado antes de su nacimiento. «Los documentos que Emilio escondió», continuó Elena, «contienen evidencia de décadas de operaciones encubiertas, nombres, fechas, transacciones,
suficiente para desmantelar no solo a los Montero Garza, sino a toda la red. ¿Y dónde están estos documentos? Elena sonrió tristemente. María los escondió en el último lugar donde alguien buscaría, en la propia mansión Montero Garza, dentro de la biblioteca que tanto amabas de niño. Detrás del retrato de la fundadora de la familia, hay una caja fuerte que nadie ha abierto en décadas. Santiago recordó las horas que había pasado en esa biblioteca, sintiendo siempre una conexión inexplicable con ese espacio. Ahora entendía por qué. Su madre había dejado allí no solo documentos, sino también parte de su historia. «Hay algo más que debes saber», agregó Elena, su voz bajando a un susurro. Elena, la joven argentina, ella está relacionada con todo esto más de lo que imaginas. Su madre fue una de las primeras víctimas de esta red en Buenos Aires, y Beatriz Andrade estuvo directamente involucrada. La revelación golpeó a Santiago como una ola. Las coincidencias no existían. Todo estaba conectado en una elaborada trama que había tardado décadas en tejerse. Y ahora, él tenía la oportunidad de deshacerla hilo por hilo. «Esta noche», dijo Elena levantándose, «la mansión estará casi vacía. Don Alfonso y Vicente tienen una cena importante con inversionistas. Es tu oportunidad de recuperar lo que te pertenece por derecho, la verdad». Mientras veía a su tía alejarse, Santiago comprendió que el legado de su madre no era el imperio Montero Garza, sino la oportunidad de desmantelar un sistema que había destruido innumerables vidas. Y esta vez no estaría solo en la lucha. La noche caía sobre la Ciudad de México cuando Santiago se encontró nuevamente frente a la mansión Montero Garza. Esta vez, sin embargo, no entró por la puerta principal. Guadalupe le había proporcionado el código de la entrada de servicio, y gracias a sus años viviendo allí, conocía cada rincón de la propiedad. La biblioteca estaba sumida en penumbras, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de los ventanales. El retrato de doña Constanza Montero, la matriarca fundadora, parecía observarlo con sus ojos pintados mientras se acercaba. Con cuidado lo descolgó, revelando la caja fuerte que Elena había mencionado. «La combinación está en la carta», había dicho su tía. «María sabía que algún día la necesitarías». Mientras Santiago giraba el dial, siguiendo la secuencia de números, escuchó pasos en el corredor. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la biblioteca. «¿Santiago?» La voz de Isabela sonaba inusualmente vulnerable. «Sé que estás aquí». Por un momento consideró no responder, pero algo en el tono de su madre adoptiva lo hizo cambiar de opinión. «¿Por qué?», preguntó simplemente sin moverse de su posición. Isabela entró en la biblioteca, cerrando la puerta tras ella. En la penumbra parecía más pequeña, más frágil que nunca. «Yo conocía a tu madre», confesó. «María era diferente, brillante, valiente, incorruptible. Todo lo que yo nunca pude ser». Cuando descubrió la verdad sobre la empresa, sobre la fundación, me pidió ayuda. Santiago se giró lentamente, enfrentando a la mujer que lo había criado. «¿Y qué hiciste?» «La traicioné», respondió Isabela, su voz quebrándose. «Tenía miedo. La red es más poderosa de lo que imaginas. Controlan todo. Políticos, jueces, medios de comunicación. Me convencieron de que era lo mejor para todos, para ti». En ese momento, la caja fuerte emitió un suave clic. Se había abierto. «Hay algo que debes saber», continuó Isabela, acercándose. «Vicente, él no solo está trabajando con la fundación, está planeando usar a Carmen y Elena como ejemplo, un mensaje para cualquiera que intente desafiar al sistema. ¿Dónde están ellas ahora?» «A salvo por el momento. Guadalupe las llevó a un convento en Coyoacán. Las monjas tienen una larga historia de proteger a mujeres que huyen de situaciones complicadas, pero no estarán seguras por mucho tiempo». Santiago extrajo un grueso sobre de la caja fuerte. Dentro encontró fotografías, documentos, unidades USB y un diario, el legado completo de su madre biológica y su padre. «Vicente sospecha que los documentos están aquí», advirtió Isabela.
Vendrá esta noche, después de la cena con los inversionistas, y no vendrá solo. ¿Por qué me ayudas ahora? Isabela se acercó a la ventana, su silueta recortada contra la noche de la ciudad. Porque estoy cansada, Santiago. Cansada de las mentiras, del miedo, de ver cómo este sistema destruye vidas en nombre del orden social. Y porque le debo esto a María, le debo esto a ti. De repente, las luces de seguridad del jardín se encendieron. Un auto acababa de entrar por el portón principal. Vicente, susurró Isabela, ha regresado antes de lo previsto. Santiago guardó rápidamente los documentos en su maletín. «Vienes conmigo», dijo tomando la mano de Isabela. «No», respondió ella con una sonrisa triste. «Mi lugar está aquí. Alguien tiene que mantenerlos distraídos mientras tú escapas. Es lo menos que puedo hacer para comenzar a enmendar mis errores. Isabela, ve con Carmen y Elena, protégelas y usa esos documentos para hacer lo que María y Emilio no pudieron, desmantelar este sistema desde sus cimientos». Mientras Santiago se deslizaba por el pasadizo secreto que conducía al jardín trasero, escuchó la voz de Vicente en el vestíbulo. Isabela lo enfrentaría, ganaría tiempo precioso. Por primera vez, entendió que el verdadero poder no estaba en el dinero o la influencia, sino en la capacidad de elegir hacer lo correcto, sin importar el costo. Con los documentos seguros en su poder y un plan formándose en su mente, Santiago se dirigió hacia el convento en Coyoacán. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero esta vez tenía algo que sus oponentes no esperaban: la verdad completa sobre su red de mentiras y el poder para exponerla al mundo. El convento de Santa Rosa de Lima se alzaba como una fortaleza de paz en medio del bullicioso Coyoacán. Sus muros coloniales, cubiertos de bugambilias, ocultaban siglos de historias y secretos. Santiago atravesó el pesado portón de madera, guiado por una monja anciana que se presentó como la Madre Catalina. «Las jóvenes están en el huerto interior», susurró la religiosa mientras lo conducía por pasillos silenciosos. «Han estado ayudando con el jardín de hierbas medicinales. Les ha dado paz». Al llegar al huerto, Santiago vio a Carmen y Elena trabajando juntas entre los aromáticos canteros. La luz del amanecer las bañaba con un resplandor casi místico. Al verlo, ambas corrieron a su encuentro. «¡Santiago!». Elena lo abrazó con fuerza. «Guadalupe nos contó todo. Lo de tu madre, la fundación, los documentos». Carmen, con una mano protectora sobre su vientre más prominente, lo miraba con una mezcla de preocupación y alivio. «¿Lograste conseguirlos?». Santiago palmeó su maletín. «Están todos aquí, pero hay algo más que deben saber». Se volvió hacia Elena. «¿Tú, madre?». Ella también fue víctima de esta red, en Buenos Aires. Elena palideció, sus ojos llenándose de lágrimas. «Lo sé», susurró. «Por eso vine a México siguiendo pistas, buscando respuestas. Cuando me enteré de mi embarazo, pensé que todo estaba perdido, pero entonces nos encontramos», completó Carmen tomando la mano de su amiga. «No fue casualidad, ¿verdad?». «No», respondió Santiago. «Nada de esto lo fue. La red tiene ojos en todas partes. Probablemente sabían que Elena estaba investigando, que se acercaba demasiado a la verdad. Por eso Beatriz apareció tan rápido». La Madre Catalina, que había permanecido en silencio, intervino. «Este convento ha protegido a mujeres durante generaciones. Algunas huyendo de violencia, otras de sistemas opresivos, pero lo que ustedes enfrentan es algo más grande». Santiago asintió, sacando algunos documentos de su maletín. «Mi madre y mi padre biológico descubrieron una red que se extiende por toda América Latina. La Fundación Andrade es solo la fachada mexicana. Hay organizaciones similares en cada país, todas conectadas, todas trabajando para mantener el control sobre las élites a través de sus secretos más oscuros». «¿Y los bebés?», preguntó Carmen, su voz temblando. «¿Qué hacen con ellos?». «Los colocan estratégicamente», explicó Santiago, «en familias poderosas que necesitan herederos, en situaciones que pueden ser útiles para la red, como lo hicieron conmigo».
Elena se sentó en un banco de piedra, abrumada. Mi madre... Ella trabajaba como periodista en Buenos Aires. Estaba investigando casos de adopciones irregulares cuando desapareció. Yo tenía 12 años. Los documentos mencionan su caso, confirmó Santiago, y el de muchas otras personas que se acercaron demasiado a la verdad. Un sonido de campanas rompió la quietud del huerto. La madre Catalina se tensó. Alguien ha entrado al convento. Santiago se asomó por una de las ventanas arqueadas. En el patio principal, Vicente y Beatriz Andrade conversaban con otra monja. ¿Hay otra salida?, susurró urgentemente. La madre Catalina asintió. Las catacumbas. Fueron usadas durante la revolución para esconder a quienes huían de la violencia. Conectan con una casa segura a unas cuadras de aquí. Mientras recogían apresuradamente sus pertenencias, Santiago notó que Elena miraba fijamente uno de los documentos que había dejado sobre el banco. Esta foto, murmuró, es mi madre, con María, tu madre, se conocían. Santiago tomó la fotografía. En ella 2 mujeres jóvenes sonreían a la cámara, sosteniendo lo que parecían ser documentos. Al reverso, una nota. La verdad no puede permanecer enterrada para siempre. MR y LS. LS, Laura Suárez, susurró Elena. Mi madre. Un ruido de pasos acercándose los alertó. La madre Catalina los guió rápidamente hacia una puerta oculta tras un tapiz antiguo. Este pasaje los llevará a la casa de la señora Mercedes, explicó mientras les entregaba una llave antigua. Ella fue una de las primeras mujeres que ayudamos a escapar de la red. Los estará esperando. Mientras descendían por los escalones de piedra, iluminados solo por la linterna del teléfono de Santiago, Elena sostenía la fotografía como si fuera un talismán. Nuestras madres lucharon juntas, dijo con voz firme, y ahora nosotros terminaremos lo que ellas empezaron. Santiago pensó en Isabela, enfrentando sola a Vicente en la mansión, en Guadalupe arriesgándolo todo para proteger la verdad, en todas las vidas afectadas por esta red de poder y control. La diferencia, dijo mientras avanzaban por el biotúnel, es que esta vez no estamos solos y tenemos algo que ellos no esperan. ¿Qué?, preguntó Carmen. La verdad completa y el poder de exponerla al mundo de una manera que no puedan detener. El túnel se curvaba bajo las calles coloniales de Coyoacán, llevándolos hacia un nuevo capítulo en su lucha. En sus manos, los documentos que podían desmantelar un imperio de mentiras. En sus corazones, la determinación de aquellos que, habiendo perdido todo, ya no tienen nada que temer. La casa de la señora Mercedes resultó ser una antigua casona colonial pintada de azul añil, con un patio interior lleno de plantas y una fuente que cantaba suavemente. La propietaria, una mujer elegante de unos 70 años, los recibió como si los hubiera estado esperando toda la vida. «Bienvenidos», dijo guiándolos hacia una sala repleta de libros y fotografías antiguas. Han pasado 30 años desde que este lugar se convirtió en refugio por primera vez. Desde entonces, muchas historias como las suyas han pasado por estas paredes. Santiago, Carmen y Elena se sentaron mientras Mercedes servía té de jazmín en tazas de porcelana china. En las paredes, fotografías en blanco y negro contaban historias silenciosas de otras mujeres, otros tiempos, otras luchas. «Conocí a tu madre, Santiago», reveló Mercedes mientras se sentaba. «María era una guerrera. Ella y Laura», miró a Elena, «fueron las primeras en conectar los puntos, en descubrir la verdadera naturaleza de la red». «¿Qué descubrieron exactamente?», preguntó Santiago sacando los documentos de su maletín. Mercedes suspiró profundamente. «La red no solo maneja adopciones y secretos familiares, es un sistema de control social. Utilizan la información que recopilan para manipular decisiones políticas, movimientos económicos, incluso elecciones. Los bebés son solo una parte de un plan mayor». «¿Qué plan?». Carmen se inclinó hacia adelante, protectivamente. «Crear conexiones, lealtades», explicó Mercedes. «Cada bebé estratégicamente colocado es un hilo en una telaraña de poder. Imaginen,
un juez que debe decidir sobre un caso importante. ¿Cómo votará si sabe que su heredero fue proporcionado por la red? Elena sacó la fotografía de su madre y María. ¿Por qué no publicaron lo que sabían? Lo intentaron, respondió Mercedes, pero la red tiene influencia en los medios, en las autoridades. Cada vez que se acercaban a exponer la verdad, algo o alguien las detenía, hasta que un ruido en el patio interrumpió la conversación. Mercedes se levantó rápidamente, señalando una puerta oculta tras una librería. «Rápido, al sótano. Hay algo allí que deben ver». Apenas habían cerrado la puerta secreta cuando escucharon voces en la sala. Vicente y Beatriz habían llegado. «Señora Mercedes». La voz de Beatriz sonaba falsamente dulce. «Qué hermosa casa. Me recuerda a la que tenía en Buenos Aires, antes del incidente». En el sótano, Elena ahogó un grito. Santiago le cubrió la boca suavemente con la mano mientras escuchaban. «La fundación está preocupada por su actividad reciente», continuó Beatriz. «Después de tantos años, creímos que había entendido la importancia de la discreción». «La edad me ha vuelto olvidadiza», respondió Mercedes con ironía. «A veces no recuerdo qué secretos debo guardar». «Señora Mercedes». La voz de Vicente sonaba amenazante. «Santiago tiene documentos que nos pertenecen. Sabemos que está ayudándolos. Por los viejos tiempos le sugiero que reconsidere su posición». «¿Los viejos tiempos?». Mercedes rió amargamente. «¿Te refieres a cuando tu organización destruyó mi familia? ¿Cuando se llevaron a mi nieta recién nacida y me amenazaron para que guardara silencio?». En el sótano, mientras la conversación continuaba arriba, Santiago notó algo extraño. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos, fotografías, documentos. Décadas de investigación meticulosamente organizada. «Este lugar», susurró Carmen, «es un archivo». «No solo un archivo», respondió una voz desde las sombras. «Es nuestra salvación». Una figura emergió de la oscuridad. Era Guadalupe, pero no estaba sola. Junto a ella, una mujer mayor de rostro familiar los observaba con ojos brillantes. Elena se tambaleó, su rostro pálido como el papel. «¿Mamá?». Laura Suárez, la madre de Elena, avanzó para abrazar a su hija. «Mi niña valiente», susurró. «Finalmente estamos juntas». Santiago observaba la escena aturdido. «¿Pero cómo?». «Mercedes no solo ha estado protegiendo personas», explicó Guadalupe. «Ha estado recopilando evidencia, construyendo una red diferente, una red de resistencia». Laura se separó de Elena, secándose las lágrimas. «Cuando descubrimos la verdad, hace 30 años, María y yo sabíamos que no podíamos enfrentarlos directamente. Así que creamos esto, un archivo viviente creciendo en las sombras esperando el momento adecuado». «¿Y este es el momento?», preguntó Santiago. «Sí», respondió Laura. «Porque ahora tenemos algo que nunca tuvimos antes, los documentos de tu padre, la evidencia final que necesitábamos. Y más importante aún», miró significativamente a Carmen y Elena, «tenemos la próxima generación. Los hijos que ellos pretendían usar para fortalecer su red serán los que ayuden a destruirla». Arriba, la conversación continuaba. Mercedes estaba manteniendo ocupados a Vicente y Beatriz mientras el verdadero plan se desarrollaba en el sótano. Un plan 30 años en construcción, esperando el momento preciso para revelar una verdad que cambiaría todo. El plan se puso en marcha durante la gala anual de la Fundación Andrade, el evento benéfico más importante del año social mexicano. En el elegante salón del Hotel San Regis, la élite de la sociedad se reunía para lo que creían sería una noche más de autocomplacencia y falsa caridad. Beatriz Andrade, resplandeciente en un vestido de diseñador, subió al podio para dar su discurso inaugural. Las pantallas gigantes detrás de ella mostraban imágenes cuidadosamente seleccionadas de madres y bebés ayudados por la Fundación. «Durante 30 años», comenzó Beatriz, «nuestra organización ha trabajado incansablemente para proteger a mujeres vulnerables y asegurar futuros brillantes para sus hijos». Fue entonces cuando las pantallas parpadearon. La transmisión cambió abruptamente.
mostrando el rostro de Santiago en lo que parecía ser una oficina profesional. «Buenas noches, México», su voz resonó por los altavoces. «Mi nombre es Santiago Montero Garza, y estoy aquí para contarles la verdadera historia de la Fundación Andrade». El caos se desató en el salón. Vicente intentó cortar la transmisión, pero era inútil. El sistema había sido hackeado de manera profesional por un equipo de técnicos coordinado por Laura Suárez desde el archivo secreto. «Durante décadas», continuó Santiago, «esta organización se ha presentado como una institución benéfica. La realidad es muy diferente. Es parte de una red internacional dedicada al tráfico de influencias y al control social a través de adopciones forzadas y manipulación de información». Las pantallas comenzaron a mostrar documentos, fotografías, pruebas irrefutables. Entre la audiencia, varios invitados comenzaron a palidecer al reconocer nombres, fechas, situaciones. «Mi propia historia es testimonio de esta red», Santiago reveló su verdad ante las cámaras. «Fui separado de mi madre biológica, María Rodríguez, y colocado estratégicamente en la familia Montero Garza, pero no estoy solo». La imagen cambió para mostrar a Elena y Laura Suárez juntas. «Mi nombre es Elena», habló la joven con voz firme. «Mi madre, Laura Suárez, fue una periodista que investigó esta red en Argentina. La obligaron a esconderse durante años, separándola de su familia, de su hija, de mí». Beatriz Andrade intentó alcanzar el micrófono, pero Mercedes, que había estado estratégicamente posicionada cerca del podio, se lo impidió con elegante firmeza. La transmisión continuó, revelando testimonio tras testimonio. Mujeres que habían sido presionadas para entregar a sus bebés, familias separadas, vidas destruidas. Cada historia respaldada por documentos, pruebas, evidencia innegable. Pero esta noche, Santiago retomó la palabra. No solo exponemos la verdad, anunciamos el nacimiento de una nueva fundación, el Refugio de María, una organización dedicada a reunir familias separadas y proporcionar apoyo legal a las víctimas de esta red. Carmen apareció en pantalla, su presencia serena y fuerte. Como futura madre, entiendo el miedo y la vulnerabilidad que estas mujeres sintieron, pero también sé que juntos podemos crear un sistema diferente, uno basado en la verdad y la justicia. Vicente, furioso, intentó alcanzar el control maestro de la transmisión, pero se encontró rodeado por agentes federales. Isabela, que había estado observando todo desde un rincón, se acercó a él. «Se acabó, Vicente», dijo suavemente. «He testificado, sobre todo». En las pantallas, los documentos seguían apareciendo. Transferencias bancarias, correos electrónicos, actas de adopción falsificadas. La red quedaba expuesta en toda su magnitud. Durante años, la voz de Santiago resonaba con autoridad moral. Este sistema se ha alimentado del miedo y el silencio. Esta noche, rompemos ese silencio. Y a todas las familias que han sido separadas, les hacemos una promesa. Los encontraremos. Los reuniremos. La verdad finalmente será su libertad. La transmisión terminó con una imagen poderosa. Santiago, Elena y Carmen, junto con Laura, Mercedes, Guadalupe e Isabela, todos unidos en el archivo secreto, rodeados por las pruebas, de décadas de lucha y resistencia. En el salón del hotel, el silencio era ensordecedor. Beatriz Andrade, pálida y derrotada, observaba cómo su imperio de mentiras se desmoronaba. Los invitados comenzaban a abandonar el lugar apresuradamente, mientras los flash de las cámaras de los periodistas iluminaban la escena como relámpagos. La revolución no se había llevado a cabo con violencia ni armas. Se había realizado con algo mucho más poderoso, la verdad cuidadosamente preservada y finalmente revelada en el momento preciso. 6 meses después, el antiguo convento de Santa Rosa de Lima se había transformado en la sede principal del Refugio de María. Los jardines, antes silenciosos, ahora resonaban con las voces de familias reuniéndose, historias siendo sanadas, verdades siendo restauradas. Santiago caminaba por los pasillos renovados,
donde fotografías de María Rodríguez y Laura Suárez ocupaban un lugar de honor. El archivo que Mercedes había mantenido durante décadas ahora era un centro de documentación abierto al público, un testimonio de la resistencia y la perseverancia. En el patio principal, Carmen y Elena, con sus bebés recién nacidos en brazos, participaban en una reunión del grupo de apoyo para familias. Sus historias de resistencia y esperanza inspiraban a otros a buscar la verdad sobre sus orígenes. «Es increíble», comentó Elena meciendo suavemente a su pequeña Laura, nombrada en honor a su abuela. «Cada día llegan más personas buscando respuestas, y gracias a los documentos que preservamos, podemos ayudarlos a encontrarlas». Carmen asintió, mientras su hijo Lucas dormía plácidamente en sus brazos. Cada reunión familiar es una victoria contra el sistema que intentó separarnos. Isabela, que había encontrado un nuevo propósito como directora de programas de reintegración familiar, se acercó a ellos con una carpeta en las manos. «Tenemos otra coincidencia», anunció con una sonrisa. «Una familia de Guadalajara. Los documentos coinciden con un caso de 1992. Santiago observaba la escena desde el balcón colonial, recordando cómo todo había cambiado. La Fundación Andrade se había derrumbado tras las revelaciones, y con ella, toda la red internacional. Vicente enfrentaba cargos junto con Beatriz y otros colaboradores. Don Alfonso, abrumado por la vergüenza, había renunciado a todo y se había retirado a una vida de reclusión. Guadalupe se unió a él en el balcón, ofreciéndole una taza de café. «Tu madre estaría orgullosa», dijo suavemente. «No solo expusiste la verdad, creaste algo nuevo y hermoso de las cenizas». «No lo hice solo», respondió Santiago, observando el patio lleno de vida. «Cada persona aquí es parte de esta historia». Mercedes, que ahora dirigía el centro de documentación, subía las escaleras con Laura Suárez. Ambas mujeres habían dedicado sus vidas a preservar la verdad y ahora podían ver los frutos de décadas de resistencia silenciosa. «¿Sabes qué es lo más hermoso?», comentó Laura uniéndose a ellos. «Que cada historia que descubrimos, cada familia que reunimos, es una victoria no solo sobre el pasado, sino para el futuro». En ese momento, un grupo de visitantes entraba al patio. Eran familias de diferentes países, todas conectadas por la misma historia de separación y búsqueda. Santiago reconoció en sus ojos la misma determinación que lo había impulsado en su propia búsqueda. «Bienvenidos al refugio de María», los saludó bajando al patio. «Aquí todas las historias importan, todas las verdades merecen ser contadas». Elena se acercó con su bebé. «Y ninguna familia volverá a ser separada por poder o dinero». Carmen completó. «Porque ahora sabemos que el verdadero legado no está en los apellidos o las fortunas, sino en el amor que construimos y la verdad que defendemos», concluyó Santiago, recordando las palabras que su madre había escrito en aquella carta que cambió todo. El sol de la tarde bañaba el patio con una luz dorada, iluminando los rostros de todos los presentes. En las paredes, las bugambilias seguían floreciendo, como un recordatorio de que la vida siempre encuentra la manera de renacer. Isabela se acercó a Santiago y por primera vez desde las revelaciones lo abrazó con verdadero afecto maternal. «María estaría orgullosa», susurró, «no solo de lo que has hecho, sino de quien te has convertido». Santiago miró a su alrededor. A Carmen y Elena con sus bebés, a Laura y Mercedes compartiendo historias con los recién llegados, a Guadalupe organizando expedientes con su eficiencia habitual. Cada persona en ese patio era un testimonio de que el poder de la verdad, cuando se combina con el amor y la determinación, puede transformar incluso las heridas más profundas en fuentes de sanación y esperanza. El refugio de María se había convertido en más que un lugar de reunión y documentación. Era un símbolo de que los imperios construidos sobre mentiras eventualmente caen, pero las conexiones forjadas en la verdad y el amor perduran para siempre. Mientras el día llegaba a su fin y las familias compartían historias y esperanzas, Santiago comprendió que este no era el final de la historia, sino el comienzo de muchas otras. Cada día traería nuevas verdades por descubrir, nuevas familias por reunir, nuevas heridas por sanar.
Y en cada historia, en cada reencuentro, el espíritu de María Rodríguez y todos aquellos que lucharon por la verdad seguiría vivo, iluminando el camino hacia un futuro donde el amor y la justicia prevalecerían sobre el poder y el control.